buenas, mi nombre es Katiuska James y por medio de este video voy a abordar 3 puntos de suma importancia para el proceso de comunicación entre médico y paciente. El primero es la importancia de los elementos de la comunicación en el contexto de salud. El segundo se trata de explicar el por qué los médicos deben informar o deben comunicar. Y el tercero se centra en explicar aquellos valores que se deben de poner en práctica para que los elementos de la comunicación interactúen correctamente. En primer lugar, si pensamos en cada uno de los elementos que forman parte de la comunicación, tenemos que estos son el emisor, el receptor, la fuente, el mensaje, el canal, el ruido, el feedback y el contexto. Ahora, para determinar la importancia que estos tienen en el ámbito de la salud, es posible utilizar un ejemplo. Imaginemos que como médicos, un colega nos pide que nos hagamos cargo de uno de sus pacientes porque a él acaba de presentársele una emergencia. Aceptamos y nos dirigimos a donde se encuentra el paciente, el cual padece una cardiopatía grave. Entramos en la habitación del hospital y nos enteramos de que este es sordo y se encuentra completamente solo. Intentamos por medio de gestos y señas preguntarle si tiene algún familiar al que pueda llamar, pero no nos entiende. Luego intentamos mostrarle las indicaciones o intentamos escribirle en un papel toda la información, pero la letra no es muy legible, por lo que el paciente intenta preguntarnos algo, pero no podemos comprender qué intenta decir. Así estamos por un rato hasta que finalmente se nos hace imposible continuar porque nos damos cuenta que no estamos llegando a ninguna parte. Como se pudo apreciar en este ejemplo, tenemos al emisor y al receptor, tenemos la fuente y el mensaje que deseamos transmitir, pero el resto de elementos no se encuentra presente. Se encuentra presente, pero están muy distorsionados, debido a que no utilizamos ni el mismo código ni el mismo canal que el paciente, por lo que se vuelve imposible transmitir el mensaje o siquiera asegurarnos de que el paciente haya comprendido lo que deseamos comunicarle. Por este motivo, la importancia de que todos los elementos de la comunicación se encuentren en armonía posee un valor inconmensurable en el ámbito de la salud, ya que si el médico no está seguro de que el paciente ha entendido la información, el consentimiento que éste otorgue, es decir, el consentimiento que el paciente otorgue, se aleja mucho de ser un consentimiento válido legalmente, por lo que las acciones del médico se ven limitadas, por no decir anuladas por completo. En segundo lugar, para poder determinar si el médico debe informar o debe comunicar, primero necesitamos diferenciar ambos conceptos, puesto que son muy diferentes entre sí, ya que comunicar se basa en intercambiar información, mientras que informar se centra en brindar información. Es decir, mientras que en la comunicación debe existir un feedback para que el emisor se asegure que la información fue recibida correctamente, la acción de informar no requiere de ello, porque el receptor solo cumple con el propósito de facilitar la noticia que el receptor necesita saber. Con base en todo lo expuesto anteriormente, incluyendo el caso expuesto en el ejemplo, podemos afirmar que el médico debe comunicarse con sus pacientes, con sus familiares y con el resto de profesionales de la salud que trabajan con él. Con los primeros es necesario debido a que si solo se brinda la información técnica al paciente que éste necesita saber, sin asegurarnos de que éste haya comprendido completamente, la autonomía del paciente es prácticamente nula y su consentimiento estaría muy lejos de ser informado y libre. Por ende, las acciones del médico, como se dijo antes, se ven completamente limitadas. Y con respecto al resto de profesionales de salud, es necesario asegurarse de que estos comprendan las órdenes que el médico brinda para que el tratamiento del paciente se realice de la manera más eficiente posible y con el menor número de errores. Por lo tanto, es imprescindible que continuamente se dé el proceso de retroalimentación entre el médico y su equipo de trabajo. Finalmente, los valores que considero que deben estar presentes en el proceso de comunicación para que todos los elementos interactúen en armonía son el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la prudencia, la tolerancia, la empatía y la asertividad, tanto por parte del receptor como por parte del emisor. Esto se debe a que, sin el respeto y tolerancia mutua, no importa cuánto se intente hacer llegar el mensaje, la comunicación puede convertirse en un proceso muy hostil, donde ni el médico ni el paciente van a querer colaborar o llegar a un acuerdo. Por otro lado, sin empatía, asertividad y prudencia, la información facilitada, el tono y los gestos con los que ésta es expresada, o incluso el contexto que se elige para comunicar algún acontecimiento
puede ocasionar que ante la mínima señal de algún malentendido en el que alguno considere que existe un maltrato por parte del otro, la comunicación se vuelva agresiva y poco eficiente y por ende se desarrolle un conflicto. Y por último, sin la responsabilidad del médico por la salud del paciente y sin la responsabilidad del mismo paciente por su propio bienestar, no importa si el médico es el mejor en su ámbito, el tratamiento puede que no funcione o reduzca su efectividad. Gracias.